Bendecí por lo menos a 3 de los que están a tu alrededor. Decirle que bueno que estés en la casa de Dios. Bendecílos. Dentro de un ratito. Decirle algo lindo. Decir, menos mal que me tocaste vos cerca. Decir. La verdad es que mirándolo un poco, no es por nada, pero lo de la tarde es mucho más lindo que... Impresionante, ¿no? Capaz que ustedes no se dan cuenta porque a los facheros nos pasa eso. No, y los de la mañana, los pensamientos que tienen de ustedes. Las cosas que dijeron hoy antes de irse de ustedes. Pero ustedes los aman. Porque ustedes aman a todos. Porque ustedes no son vengativos. No. ¿A cuántos le dieron un bife una vez en la vida? Son de cobrarlo de casa de Dios, ¿no? ¿Y cuántos lo devolvieron? ¿A cuántos los insultaron alguna vez en la vida? Las dos manos. ¿Y cuántos lo... Quiero retrucón. Y porque nos sale eso, ¿no? Y a pesar de que transitamos ya en el camino y todo, a veces hay como esa tendencia. Y si no sale, por lo menos está el deseo y tenemos que trabajar fuerte con eso. Pero la verdad es que cuando se habla de venganza, hasta se usa frases como que es el placer de los dioses, ¿no? Y se habla como algo placentero, pero en realidad es una mentira, porque la venganza lo único que trae es consecuencia negativa. Y así en cada situación que nos toca vivir. La Biblia dice cosas que son difíciles de entender y que a nosotros nos cuesta entender. A nosotros se nos hace fácil declarar que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Porque nosotros lo único que ponemos es la fe que nos dieron para apoderarnos de esa promesa y ser sanos en el nombre de Jesús. A nosotros nos gusta declarar que hay libertad en el nombre de Jesús. Y confesamos esa libertad en cada área de nuestras vidas y somos libres. Pero algunas cosas que el Señor pide son difíciles. El Señor a veces nos pide cosas como esta, que amemos al que te insultó el otro día. Que amemos a aquel que vos querías tener una venganza. Y que seas capaz de mostrar, hijo, de quién sos. Y entonces mostrar que sos hijos de Dios. Todos tenemos muy presente aquello de ojo por ojo. Diente por... Ahí, claro. Mateo 5:38. La palabra que vamos a compartir es una palabra que no es para entender. Decirle al que está al lado, no es para entender. Y ahora ministrarlo, ponerle la mano en el hombro y decirle, es para creer. Así que guarda esto en tu corazón. Esto que voy a compartir no es para entender. Tenías que ver la cara que tenían los de la mañana. Yo no veía las horas que lleguen ustedes, que son re espirituales y que van a recibir la palabra con gozo. Con gozo. Aleluya. Mateo 5, versículo 38, nos dice, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien les da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Versículo 41. Si alguien te obliga a llevarle la carga, 1 milla, llévasela 2. Al que te pida, dale. Al que te quiera tomar de prestado de ti, no le vuelvas la espalda. El Señor casi que nos manda a actuar de una manera contraria a lo que el mundo establece. Alguno podría decirte que no te tomen, ¿no? Pero, ¿qué piensan que soy? ¿Qué interpreta? Porque
Esto de que al que te pida, dale. Esto de que no dice que vos no podés negociar lo que le vas a dar. Alguien puede pedirte todo lo que tenés y vos verás qué es lo que podés dar, porque también sos sabio y sos administrador de los bienes que Dios te da. Amén. Pero entendiendo que lo haces en un acto de obediencia, comprendés que Dios va a ser quien responda en esa actitud de ser dadivoso. Amén. Así que, no sé, nosotros tenemos por costumbre, con Zulma, de tener algo en el coche a mano. Entonces, cuando alguien pide, por ahí no compramos todo lo que se vende ni dejamos pasar la oportunidad de darle algo simbólico a aquel que pide. Yo cumplo con esta palabra y tengo una oportunidad de hablarle de Jesucristo al que está pidiendo, para que un día ya no pida, sino sea Él el que esté dando en el nombre de Jesús. El amor a los enemigos es algo que sigue en el versículo 43 hablando, y es algo que casi resulta ilógico para nosotros. Muchos de nosotros tenemos a alguien que nos hizo una que es muy difícil de digerir, que es muy difícil de perdonar. Y estamos trabajando mucho con ese tema, pero ya ir a este extremo parece que fuera una exageración. Que me digas que lo perdone, está bien, pero que me digas que lo ame. Y entonces vamos al texto. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, dice la versión que tengo yo. Pero yo digo, amen a sus enemigos. Oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace que salga el sol sobre los malos y los buenos, que llueva sobre los justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Mira ahora que está al lado de decirle, hola, Dios te bendiga. Los de la mañana saludan a 3 o 4 nada más. Lo pasan lo dejan haciendo giros y no lo saludan. Y la idea es que podamos tener ese ratito para saludarnos. Hay gente preciosa que te estás perdiendo de saludar. Y hay gente que con solamente ese gesto le cambias la semana. Vos podés ser de mucha bendición. Y el que es de bendición será bendecido. Será bendecido. Date vuelta y gritale al que está 3 filas atrás. Decirle, cuando me voy te saludo. Ahí estamos. Aleluya. Aleluya. La idea es que podamos tener esa comunión. Hablando con unos chicos ayer que nos dieron una noticia preciosa. Una de las expresiones de ellos fue, porque nos hicieron un chiste, ¿no? Nos dijeron que este era el último año en casa de Dios. Y vio cómo es Zulma, enseguida lo empezó a amenazar y lo empezó. Y entonces ellos dijeron, es el último año, y ahí corrigieron, pues se asustaron con Zulma así, ¿no? Y ahí dijeron que venimos solos a casa de Dios. Y nos contaron una noticia preciosa, que está en camino un bebé. Porque todas las mujeres de casa de Dios este año van a dar, la mayoría van a dar a luz. Van a dar a luz. Mirá a alguien que esté cerca tuyo y decirle, se viene la multiplicación. Aleluya. Si no está casada, no se haga la viva. Y si Sara pudo,
Vamos, ¿no? Así que vamos a creerle a Dios. Pero creo que el Señor tiene para nosotros algo grande. Y sabe, cuando meditamos en esto y pensamos en que en esa charla con estos chicos surgió una frase, dijo, nos sentimos muy cómodos acá en la casa, acá tenemos a todos nuestros amigos. Y me gustó esa frase y es lo que soñamos siempre con Zulma para la iglesia. Cuando los únicos amigos éramos yo y ella, porque no había nadie más, soñábamos con que en la casa haya muchos amigos y el Señor empezó a sumar amigos. Y yo quisiera que todos nosotros podamos tener esa sensación, que acá en casa de Dios tenemos los mejores amigos. Gente confiable en quien podemos esperar y con la sabiduría que Dios nos da, ser buenos administradores. Yo soy el que permito que haya excesos o soy el que me suelto para ser de bendición. Pero soy yo el que manejo mis relaciones y tengo que estar sensibles a la guía de Dios. Dios nunca me va a llevar a errar. En todo voy a ser guiado y voy a ser de bendición para los demás y yo también seré bendecido. Bendecido. La idea sería entonces que para llevar adelante esto que creemos que se puede hacer, pero que es muy difícil de entender, podamos ir a una regla de oro. Hagan a los demás tal y como quieren que ellos hagan por ustedes. Este texto que es la regla de oro y que está en un par de versículos del Nuevo Testamento nuestro, por ejemplo en Lucas 6, 31, registra a Jesús diciendo, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Sabe? Me llamaba la atención que en muchas religiones la frase suena parecida y que se enseña y se ministra. Pero nosotros sabemos que la originalidad está en el corazón de Dios y Él la soltó como su palabra y esa palabra es verdad. Ahora, ¿yo estoy haciendo todo lo que a mí me gustaría que me hagan? ¿O estoy defendiendo mis derechos? ¿O estoy queriendo que se haga justicia? A veces queremos que la cosa sea equitativa en lugar de ser los que tenemos el privilegio de dar el primer paso y de hacer aquello que nos gustaría que hagan por nosotros. Los de la mañana decían que hasta que no los saluden ellos no iban a saludar a nadie. Pero ustedes, sin embargo, dijeron que van a saludar a todos los que puedan antes de irse. Y la idea es que así es en todo. Hay gente que vive amargada, encerrada y dice... Alguna persona me ha dicho, yo no voy porque me miran con una cara y piensan que yo, y me miran como, escuchen, me miran como diciendo, no sé, como así con el ojo, pero me mira como diciendo, ¿y qué es lo que dice? La idea es que nosotros hoy podamos meditar en esto. Si tengo algo para decir, lo digo. Tengo algo para corregir, tengo algo para exhortar, lo digo. Porque yo lo estoy haciendo en bendición, porque acá están mis amigos, acá están mis queridos hermanos, mis queridos hermanos. Así que yo tengo que entenderlo. Mire, Jesús dijo, como queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Cuánto tiene un familiar inconverso? ¿Cuánto le gustaría que venga alguien con cierta dulzura, con gracia, y les predique y en 5 minutos ellos tengan una conversión tal que se rindan a los pies de Jesús? Háganlo ustedes por los familiares de otros. Así como nos gustaría que hagan por nosotros, hagámoslo por los otros. Y así, en cuanto sentido se te ocurra, si vos te sentís que no te saludan con tanto afecto y cuánto amor vos necesitas, hace primera. Abrazalo, tiralo al piso y bendecilo. Pero manifestá el amor y el Señor se va a encargar de que el amor se manifieste a tu vida. Ahora, esto lo llevamos a terceros y a distantes, pero también esto es para la intimidad. Esto es para los nuestros. Lo que vos esperás que suceda con la gente que te relacionás a diario, con tu familia.
Eso es lo que vos tenés que hacer. Lo que vos siembres es lo que vas a cosechar. Así que tenemos una gran oportunidad en el nombre de Jesús. Esta declaración entonces está en el contexto que Jesús está dando, una lección sobre amar a nuestros enemigos. Jesús drásticamente alteró un formato, un sistema. Y ahí en Mateo 38 al 48, en lugar de hacer a los demás lo que ellos nos han hecho, vengándonos, dándole lo que se merecen, debemos entonces tratarlos de la forma en que queremos que ellos nos traten. Así que el Señor está soltando un desafío que es difícil de entender, porque por naturaleza ni uno de nosotros sería capaz de hacerlo, pero bajo la gracia del cielo sí podemos. En Mateo 7, versículo 12, Jesús dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y agrega, porque esto es la ley y los profetas. Porque esto es la ley y... Porque esto es la ley y... Por consiguiente, la regla de oro siempre ha sido una parte fundamental del mensaje bíblico. Toda la Biblia lleva y se encamina hacia ese lugar. Más adelante, en Mateo 22, 37 al 40, dice, cuando se le preguntó cuál era el mayor de los mandamientos, Jesús respondió, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo, declara Jesús, es semejante. ¿Cómo es? Semejante. Y entonces dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Amarás al prójimo como a quién? Como a ti mismo. La noche de su arresto, Jesús dijo a sus discípulos ahí en Juan 13, versículos 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, que os améis unos a otros. Míralo al que está al lado con ternura, decirle, I love you, brother. Y la vara la pone altísima, porque dice que os améis unos a otros como yo os he amado. Un amor sacrificial, un amor que no mide costos, que da lo más valioso que tenga. Que améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Qué es lo que describe o lo que perfila correctamente a un discípulo de Jesucristo? El amor. Amar como Cristo amó. Amar como Cristo amó. Cuando pensamos en lo que Él hizo por vos, por mí, cuando meditamos en lo merecedores que éramos, como compartía Jorge cuando le dio inicio a esta lectura de esos versículos que compartió, un pueblo que no se merecía. Cuando meditamos en esto, ¿será que nosotros amamos solamente a los que merecen ser amados? ¿Será que nosotros somos selectivos cuando se trata de manifestar el amor? La idea es que el Señor nos está llamando a que podamos ser algo sueltos en esto. El amor de Jesús por nosotros es perfecto, inmutable y sacrificado. Y eso es lo que Él espera de nosotros. Nuestra capacidad de amar a otros como Jesús, como Él espera que lo hagamos, solo viene de nuestra experiencia, de cómo hemos sido amados por Él y del poder del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Muchos solo buscan la llenura para hablar en lenguas. Muchos, después de la llenura, van rumbo a los dones. ¿Cuántos serán los que después de ser llenos del Espíritu Santo están listos para amar como Jesús los amó?
Que sea el Señor el que les dé continuación a la revelación de esta palabra. Yo quiero mandarlos con esta bendición y que cada uno de ustedes pueda orar en su casa y elegir unos cuantos enemigos para bendecir. Amén. Los de la mañana ni amén me dijeron, me miraban serio. Bueno, me ha quedado un rato más. Una forma práctica de poder amar mejor a los demás es la de imaginarnos a nosotros mismos en su lugar. Es fácil cuando uno ve a otro. Mire, cuando uno nunca fue a una clínica, nunca fue a un hospital, nunca estuvo cerca de un enfermo terminal, de un enfermo grave, le cuentan historias y a veces dicen, no me cuentes porque me hace mal y se escapa. Pero cuando uno tuvo que acompañar a un ser querido en una situación difícil, o cuando uno por el ministerio, por el llamado, empieza a visitar hospitales, clínicas, a orar por enfermos y ve lo que pasa, piensa que le puede pasar a cualquiera. Y cuando habla con esa persona, cuando habla con las personas que están privadas de la libertad, uno piensa también y dice, no estuvo muy lejos de mi historia, es parecido, podría ser yo el que esté ahí. Y entonces la misericordia es otra. El que estaba enfermo vivía como vos, trabajaba como vos, corría como vos, se divertía como vos, tenía una familia bárbara como vos. De repente, ahora, hace 3 meses que está internado, la familia lo visita muy poco porque está en capital, está lejos, está muy solo, está triste, se siente abandonado. Y ahí tenemos una oportunidad de mostrar el amor del Señor. Pero para mostrarlo está bueno que pensemos, si me pasara a mí, me encantaría que la puerta se abra y que alguien resplandeciendo a Cristo entre en la habitación y diga, vine a orar por vos, vine a bendecirte, vine a pedir un milagro para vos. Nos encantaría. Y así nos encantaría en el peor momento de nuestras finanzas que alguien llegue con sensibilidad y que nos auxilie. Así nos gustaría en el mayor conflicto que pueda tener familiar, matrimonial, que alguien surja como mediador y que empiece a aconsejarme a través de la palabra y yo pueda servirme de la sabiduría que Dios me da y tomar decisiones que corrijan, que sanen, que bendigan mi familia. Entonces, así como me gustaría que hagan por mí, así tengo que hacerlo. Ahora, tengo 2 opciones. O espero pasarla mal para desear que alguien venga, o me adelanto a hacer el bien, sembrando a cuenta, sabiendo que yo ya hice mi parte y que alguien va a venir a mi socorro en el día que yo lo necesite. Así que la idea es que yo puedo tomar decisiones y tengo que hacerlo quizás a través de imaginarme que puedo estar en uno de esos lugares, pasando esa circunstancia. Cuando nos detenemos a pensar cómo nos gustaría que nos traten en una cierta situación, podemos tener compasión por aquellos que realmente viven en esa situación. Nos gusta ser tratados con respeto y con amor. Amén. A todos nos gusta ser tratados de esa manera. Zulma hacía énfasis en la palabra. A todos nos gusta ser aceptados, poder estar instalados, tener pertenencia. A todos nos gusta. Entonces debemos dar ese regalo a los demás. Dar ese regalo a los demás. Decirle al que está al lado, voy a estar más mimoso que nunca. No es fácil de entender lo que estoy diciendo. Yo sé que a vos te hubiese gustado que yo hoy esté diciendo, levantar las manos al cielo, vienen las riquezas en el nombre de Jesús y Dios multiplica tus bienes, abre la ventana. Y yo no discuto eso es así, amén. Yo sé que aquel que justo está con un proceso en su físico y el lunes tiene que ir a hacerse unos estudios, quería escuchar que por sus llagas somos sanados y creer con todo su corazón. Y es así, amén. Pero la Biblia también nos habla de estas actitudes. Y esto es crecimiento. Esto tiene que ser tu proyecto, mi proyecto.
Yo llego a Cristo no para alcanzar un puesto, un lugar, para estar acomodándome en una determinada situación. Yo llego a Cristo para ser capaz de hacer lo que no entiendo, para hacer aquello que nadie, ni un ser humano haría por propio gusto. Por ejemplo, amar a los demás como a mí mismo, amar a mis enemigos, amar y manifestar el amor de Dios donde quiera que esté. Así que entendemos que no es fácil. Volvemos de nuevo a lo mismo. Esto no es para entenderlo, porque no lo voy a poder entender, porque no encaja en mi pensamiento. Esto es para decir, es la palabra y la creo. Amén. Cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, podemos hacer énfasis en Eclesiastés 11, versículo 5. Así como no sabes cómo entra el espíritu en una criatura que está en el vientre de su mamá, así tampoco sabes lo que hace Dios, creador de todo. Hay muchas cosas que por una cuestión de tiempo, por el hecho de que yo vivo una fracción de tiempo y Dios es eterno, jamás voy a poder entender de Dios. Pero Dios en su amor me ha revelado muchas. Y a través de la palabra me ha revelado lo necesario para que yo pueda vivir como Él espera que yo viva. Pero a veces estamos afanados en ir en busca de mayores revelaciones, sin atesorar las revelaciones más básicas que Dios tiene para mí y guardarlas en mi corazón. Quiero leerles el relato, una carta de una hermana que se llama Mipa. Sirve oveja. Decía, Nipa oveja sirve, sería. Y se llama Cabral Cordero de apellido, pero así que la identidad no es tan válida, pero yo quiero leerte su escrito. Dios, no puedo entender lo que estás haciendo, exclamó en alguna ocasión. Cualquier parecido con la realidad, si te encontrás en algún momento diciendo eso, por ahí te pareces a Nipa. Así que seamos capaces de tomar distancia en esto, por lo menos en esta actitud. Pero todos pasamos por ese momento. Todos en algún momento hasta tuvimos cierto enfado. Todos en algún momento, quizás, yo escuché gente que me dice, estoy enojado con Dios. Y uno dice, oh, los ángeles me están temblando, ¿no? Y la verdad es que muchas veces todo esto tiene que ver con que no somos satisfechos en nuestros caprichos. Pero hoy tenemos una oportunidad. Y vamos a escuchar lo que le pasó a Nipa. Dios, no puedo entender lo que estás haciendo. Años atrás me habías invitado a cambiar mis planes por los tuyos. Me habías susurrado una promesa al corazón. Y la confirmaste a través de tu palabra, del consejo y la sabiduría del Espíritu de Dios en mí. Me llevaste a la oración. El creer en tu promesa exigía fe y yo había dicho sí. Seguí en obediencia. Al principio, seguir el plan de Dios se sentía emocionante. Mi diario de oración se leía como un gran relato de la grandeza de Dios. Pero luego el viaje comenzó a verse distinto de lo que había imaginado. El camino estaba lleno de baches, de los que me habían anticipado. Y mientras dejaba que Dios dirigiera mis pasos, parecía que me estaba llevando al medio de la nada. Más que en dirección de una promesa cumplida. No dudé de la presencia de Dios, pero cuestioné sus planes. Mi entusiasmo disminuyó, mi confianza vacilaba. En los días buenos me sentía optimista y persistente. En los días malos me sentía enojada y confundida. Una tarde, una llamada telefónica me sumaba otra desilusión.
que terminó hundiendo mi esperanza. Me sentí impotente, atrapada. Entré en un lugar solitario y vacío y dejé que mis lágrimas cayeran. Pregunté, ¿podrías tan solo mostrarme lo que estás haciendo, Señor? Y lo hice en manera de ruego. No sé cuánto tiempo estuve ahí esperando la respuesta del Señor. Pero sí sé que no hubo ningún relámpago que iluminara el brillante plan de Dios. Ninguna voz tronante explicando sus métodos para conmigo. Solo hubo un pensamiento callado que se grabó en mi corazón que estaba demacrado. ¿Querés un Dios que se pueda explicar o un Dios que puedas exaltar? De repente, en medio de mis lágrimas, reconocí una verdad incómoda. Un Dios de majestad infinita. No pude ser medido, o que no puede ser medido. Un Dios que desencadena milagros, no puede ser contenido. Un Dios cuyo amor es eterno, no puede ser explicado. Levantando mi cabeza del lugar donde estaba, sequé mis lágrimas, elevé alabanzas al cielo y gradualmente mi desilusión se marchitó ante la sombra de mi esperanza creciente. Mis lágrimas se secaron y me dirigí a casa. Ante mí el camino brillaba con otro brillo que antes no había visto. Sobre mí el cielo se derretía en un impresionante remolino de rosas y naranjas. Dios estaba pintando el atardecer una vez más. Dios esparce belleza por el horizonte. Cada atardecer sé que esa belleza es maravillosa. Dios es maravilloso. Querido Jesús, nunca encajarás en mi caja finita de entendimiento humano, pero siempre suplirás mi necesidad infinita de un Salvador. Dame fe para ofrecerte alabanza, aun cuando no comprenda tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchos de nosotros hemos estado transitando el mismo momento, la misma situación. Algunos estamos de camino, algunos estamos en medio de las lágrimas, otros quizás ya están perfilando la belleza de un atardecer que tantas veces vimos, pero en esa ocasión parece más digno. En esa ocasión parece más llamativo. Creo que el Señor nos está convocando a que podamos ser obedientes a la totalidad de su palabra como cristianos maduros y que podamos determinar que esa obediencia es la que va a acarrear toda la bendición que yo necesito. Eclesiastés 11:5 entonces nos recuerda, como decíamos al principio, así como no sabes cómo entra el Espíritu en una criatura que está en el vientre de su mamá, así tampoco sabes lo que hace Dios, el creador de todo. Hay mucho que no conozco. Dios ve más de lo que nosotros podemos ver. Él sabe más de lo que nosotros sabemos. Trabaja de maneras que van más allá de nuestro entendimiento. Isaías 55, versículo 8, dice esto. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Y cumplirá con mis propósitos. Guarda esta palabra como palabra clave para tu vida. Mi propósito.
Si aceptamos seguirlo solo cuando entendemos lo que hace, siempre vamos a tener la experiencia de frustrarnos. Hay cosas que son inexplicables, entre esas sus maravillas. Tenemos una opción, solo una, frente a las posibilidades que se esparcen. Podemos dejar que el misterio de Dios aumente nuestra duda o que impulse nuestro asombro. Y yo quiero asombrarme cada día delante del Señor. Mire, cuando vamos a textos como este, Abraham alabó a Dios bajo las estrellas, aunque no entendía cómo llegaría a ser padre de naciones. Un hombre anciano, fuera de su tierra, mirando y contemplando la noche, ve las estrellas, ve cuántas hay y cree al Señor. Y porque creyó, fue. Y porque creyó, fue. David alabó a Dios en el desierto, aunque no entendía por qué corría por su vida en lugar de estar sentado en el trono, en un lugar lejano, escondido, casi que en una cueva, en lugar de estar en el lugar que se le había profetizado. Estaba listo para ese trono, para esa corona, estaba listo para reinar, pero le tocó pasar por ese tiempo. Y esa obediencia lo calificó para ser uno de los reyes más reconocidos. Los israelitas alabaron a Dios, aunque tampoco entendían cómo iba a ser esto, de que con un grito esas murallas iban a caer. Así nos pasa a nosotros en muchas situaciones de la vida. Hay cosas que pretendemos entender y sabe Dios cómo las va a hacer. Y tenemos un Dios que es sumamente creativo. Y aquello que vos esperás que sea de una manera y que venga en determinado envase, Dios quiere hacerlo a su forma y glorificarse. Algunos ciegos que se cruzaron frente al Señor fueron sanados simplemente con una palabra que declaró que recobren esa vista. Algunos necesitaron de barro, de lavarse y de volverse a lavar. Algunos recibieron la misma saliva. Entendemos entonces que el Señor es creativo y hace como Él quiere. Lo importante es que tenemos un Dios que hace el bien y que está enfocado en nosotros. Hay muchas cosas que no sabes de Dios, hay muchas cosas que no sabemos de Dios, pero tenemos que afirmarnos en aquellas que sí sabemos. Nosotros sabemos, yo sé que Dios me ama y que nunca me va a abandonar. Yo y Zulma sabemos que Dios nos... Yo sé que Dios me ama y nunca me va a abandonar. Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hebreos 13, versículo 5, dice, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca los dejaré, jamás los abandonaré. Guarda en tu corazón, nunca los dejaré, jamás los abandonaré. Sé que Él está a mi favor y no en mi contra. Romanos 8, versículo 31 dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Esto te auxilia en el momento donde vos estás pretendiendo vengarte con tus fuerzas, donde tomás decisiones de posicionarte en contra de alguien. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestro? Deja que Él sea tu defensa. Simplemente déjalo. Y lo podés hacer soltando bendición sobre aquel que no se lo merece. Sé que la palabra de Dios es verdadera y que su corazón
es amable para con nosotros. Salmo 33, versículo 4 dice, la palabra del Señor es justa, fieles son todas sus obras. Son todas sus obras. Hechos 14, versículo 17 dice, sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo, estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. Ese es tu Dios. Ese es el Dios que tenés que intimar, al que tenés que conocer, ir por más y profundizar en tu relación. Pero conformémonos con conocer semejantes grandezas de parte de Él. Job 11, versículo 7 dice, ¿puedes adentrarte en los misterios de Dios o alcanzar la perfección del Todopoderoso? ¿Podés? La pregunta es, ¿solo hasta donde Dios te deja? Isaías 55 declaraba entonces, mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor, como son más altos los cielos que la tierra. Y comienza la enseñanza. Es demasiado alto para que lo puedas interpretar desde tus limitaciones. Dios claramente es justo. Y eso lo tenés que conocer y lo tenés que atesorar en tu corazón. Isaías 61, versículo 7, dice, Él hace justicia por sus hijos. Mire, si podés meditar ahora, podés meditar cuando te estafaron, cuando te difamaron, cuando te engañaron, cuando te atacaron, cuando intentaron destruirte. Tanto pasa alrededor nuestro y a veces queremos hacer nuestra propia defensa. Isaías 61, 7, como decía, dice, en vez de su vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. En vez de su deshonra, se regocijará en su herencia. Así en su tierra recibirá el doble herencia y su alegría será eterna. Y su alegría será eterna. Yo, el Señor, amo la justicia, pero odio el robo y la iniquidad. En mi fidelidad los recompensaré y haré con ellos un pacto eterno. Sus descendientes, yo estaría gozoso por mis hijos, mis nietos y las próximas generaciones, serán conocidos entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Quienes los vean reconocerán que ellos son descendencia bendecida del Señor. Descendencia bendecida del Señor. Tengo que tomar decisiones hoy. No es cuestión de vengarme. Romanos 12, versículo 19 dice, no tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza. Y dice Dios, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Ascuas de fuego, dice otra palabra, otra versión. No te dejes vencer por el mal. Presta atención a este último pasaje. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence al mal con el bien. Parecería que en esto podemos resolver todo aquello que se hace difícil de entender. Mi batalla no es contra Juancito, no es contra el que se levanta en contra mío. Mi batalla es contra el mal. Y yo con el bien voy a vencer el mal en el nombre de Jesús. Yo no puedo estar afanado ni enfocado en hacer justicia propia. Yo tengo que hacer lo que el Señor me llamó a hacer. Tengo que ser de bendición. Hebreos 10, versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. También el Señor juzgará a su pueblo. Dios pelea la batalla por nosotros. Segunda de Crónicas 32, versículo 8.
Dice, Él se apoya en la fuerza humana, mientras que nosotros contamos con el Señor, nuestro Dios, quien nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. Al oír estas palabras de Ezequías, el rey de Judá y el pueblo se tranquilizaron. ¿Sabe? El rey de Asiria marchó y rodeó y amenazó y hizo sitio en las ciudades fortificadas, dispuesto a conquistarlas. Pero los que confían en Dios, no importa qué grande sea la amenaza, permanecen confiados. Quizás hoy tengas que entregarle algo al Señor. Quizás hoy tengas que decidir que ese asunto ya no es más tuyo, que lo va a manejar Dios mucho mejor que vos. A veces lidiamos con un esposo que le hace difícil y que no me acompaña en esto de enamorarme de Cristo. A veces lidiamos con una esposa que le hace difícil y no me acompaña en esto de enamorarme de Cristo. A veces la situación es con nuestros hijos, a veces la situación es con familiares, con amigos, a veces con hermanos, a veces con gente que ministramos. La idea es que podamos entregarlo en manos de Dios. Nadie es mejor que Él, porque Él es justo, Él pelea por mí, pero no deja de ser el mismo amoroso Dios que trató conmigo cuando yo estaba en una situación parecida. Ahora, déjalo terminar. A veces soltamos a las personas en las manos de Dios y al toque los vamos a rescatar. Soltamos en las manos de Dios y los vamos a rescatar. Y eso arma un círculo que nunca permite que el trato de Dios saque a la madurez, levante a la victoria a las personas que presentamos delante de Dios. Hoy podemos decirle al Señor que le entregamos ese asunto, sabiendo que está en las mejores manos. 2 palabras claves para que ya terminemos, que quisiera que guardes en tu corazón. Lo primero de lo que vamos a hablar es del propósito. Salmo 138, versículo 8, dice, el Señor cumplirá en mí su propósito, tu gran amor. Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. El Señor tiene propósito con vos. Y vos tenés que identificar cuál es el propósito que Él tiene. Él no te llamó para que dures. Él no te llamó para que estés 15 días carnal y 3 días bien, para que en la Santa Cena te pongas bien y pasen los años y sigas igual. Él te llamó para construir algo grande con vos. Él tiene cosas preciosas. Todos cierran lo mismo y a veces cuando hablamos de propósito parecería que lo único que entendemos es que el Señor nos llamó a evangelizar. Pero el Señor te llamó a que establezcas una empresa exitosa que pueda sostener a muchos de los que evangelizan. El Señor te llamó a que vos puedas tener la capacidad de interactuar legislativamente, de moverte en otros ambientes, de hacer cosas grandes y tenés que estar de acuerdo con Él. Tenés que conocer cuál es el propósito que Él tiene con tu vida. Podés levantar tu voz conmigo y le decimos, Señor, mostranos el propósito que tenés con cada uno de nosotros. Lo próximo que guardamos como palabra clave es que Él va a hacer algo por nosotros. Él lo va a hacer. Mire, Salmo 137, versículo 5 y en adelante dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. En la versión que yo tengo dice, y Él actuará. Versículo 6 dice, hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. El Señor es quien se encarga. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Consulto con Dios cuál es mi propósito, me encamino en mi propósito y dejo que Él haga. Él lo hace. Él lo hace. Tengo que aceptar que Dios lo va a hacer a su manera. Y cuando yo acepto que Él lo hace a su manera, lo que estoy expresando es fe. Solamente la gente de fe puede aceptar que Dios lo haga a su manera. Por eso
más acepto la voluntad de Dios, más fe estoy manifestando. Dios quiere, y cerramos con este pasaje, hacer algo nuevo en tu vida. Hacer algo nuevo en tu vida. Isaías 43, versículo 19 dice, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. Decirle que tal, ya está sucediendo. No se dan cuenta. Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Yo estoy creyendo que Dios en esta tarde le está dando comienzo a la mejor etapa de tu vida. Y que el Señor se va a revelar con claridad y va a mostrarte cuál es el propósito y te va a dar seguridad de que Él lo hace. Él lo hace. Así que dejemos de tratar de entender las cosas de Dios. Entendimos entonces a través de la prédica que no se trata de eso, se trata de creer. Si yo puedo entenderlo, si yo de alguna manera puedo verificar cómo funciona, ese Dios se hace chiquito y mi Dios es grande. Así que no va a venir como yo creo que tiene que venir, no va a llegar como yo digo que tiene que llegar, va a ser haciéndose su voluntad, que es perfecta, que es lo mejor que me puede pasar a mí en el nombre de Jesús.